Quiero compartir con ustedes este tema de reflexión. Quiero hablar al corazón de los papás. Quiero hablar a nuestro corazón como padres. Tenemos un padre ejemplar, ¿sí? Quisiera que pudiéramos reflexionar. Es un mensaje de confrontar nuestra vida como padres en este ministerio que Dios nos ha dado como padres, y que podamos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, tomar el consejo de Dios para nuestra vida. Oremos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, rogamos sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a través de tu palabra. Danos entendimiento, discernimiento, sensibilidad para entender, comprender y retener tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera que nos mueva a la acción de acuerdo a tus propósitos, Señor. Nos confiamos en tus manos, nos confiamos en la dirección de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Un padre ejemplar. No es lo mismo ser padre porque se tiene hijos o se puede tener hijos. Ser un padre ejemplar es un padre que enseña, que instruye, que da ejemplo de vida a sus hijos. Tristemente, en esos tiempos muchos padres han equivocado el concepto de la paternidad. Piensan que ser padre es porque pueden engendrar hijos. Ser padre es mucho más que eso. Y déjame decirle que la mayor satisfacción que un padre debe de tener es ver a sus hijos crecer en el temor de Dios y ser productivos en la vida. Quiero compartir 3 conceptos de un padre ejemplar que encontramos en la Biblia. Un padre ejemplar es un padre que enseña a sus hijos a amar a Dios. La Biblia dice que el ángel de Jehová iba rumbo a Sodoma y Gomorra para destruirlas por causa de su pecado. Pero en el camino, a su paso, estaba la casa, estaba la carpa de Abraham y Sara. Así que el ángel de Jehová se detiene donde habitaba Abraham y Sara, su mujer, para confirmarle la promesa que serían padres al siguiente año. Después de haber estado con ellos, haber convivido y darles esa noticia que alegró el corazón de Abraham y Sara, se disponía para continuar su camino, pero hace un alto. Y dice el ángel de Jehová: encubriré yo a Abraham lo que habré de hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y yo quiero que ponga atención en esto, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremenda promesa, hermanos, para ser padre. Pero qué grandes responsabilidades Dios da junto con esos privilegios. Déjeme decirle, si Dios le ha dado a usted la bendición de ser padre, entonces sepa usted que Dios espera que usted sea un padre que enseñe a sus hijos a caminar en los mandamientos de Dios. Dios dice a Abraham que su familia
habría de ser bendecida. Sería una familia próspera. Porque Abraham, como padre, será ejemplo para sus hijos. Abraham mandará a sus hijos a obedecer al Señor. Enseñará a sus hijos a obedecer los mandamientos de Dios. Y de esa manera sus hijos habrían de vivir una conducta recta, una conducta correcta delante del Señor, siendo personas justas, buenas con las demás personas. Y note que ese pasaje está hablando que todavía Abraham y Sara no tenían los hijos. Todavía era una promesa cuando Dios habló esto a Abraham. Así que quiero que pensemos como padres que Dios también está confiando que nosotros como padres llevemos a nuestros hijos a conocer y a tener una comunión con Dios. Enseñarles a caminar en las palabras, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Enseñarles a agradar y servir a Dios con sus vidas. Enseñarles que vivan honestamente, que sean personas buenas con los demás. Ese ejemplo de vida Dios quiere que nosotros seamos para nuestros hijos. Dele gracias a Dios si Dios le ha dado la bendición de ser padre. Pero recordemos que junto con esa bendición hay una gran responsabilidad para nuestros hijos. Quiero decirle que Abraham no falló a Dios. Recordemos que Dios cumple su promesa. Nace Isaac, y cuando ya era un muchacho, dice la historia, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham, hermanos, con el dolor en su corazón, no se negó lo que Dios le pidió. Cuando llegó el momento del sacrificio, Isaac entendió que Abraham, su padre, quería agradar a Dios. Y como él había sido también enseñado para agradar a Dios, y también él quería obedecer los mandamientos de Dios, quería agradar a Dios, estaba dispuesto, hermanos, a dar su vida. Seguramente en ese momento crucial, cuando Abraham hablaba con Isaac para decirle que él era el cordero que habría de ser sacrificado, seguramente que Abraham abría su corazón a Isaac para decirle que Dios le había dado la bendición de tenerlo como hijo, que Dios había prometido y Dios había cumplido. Pero ahora Dios le estaba pidiendo que lo presentara como sacrificio delante de él. Como Isaac había sido enseñado a amar a Dios, estuvo dispuesto a ser preparado para el sacrificio. Pero Dios detuvo la mano de Abraham. Y dice la historia que Dios ya tenía preparado un carnero para el sacrificio, sabiendo que Abraham no se negó a agradar a Dios, ni su hijo, para agradar a Dios. Así que Dios proveyó de un carnero para el sacrificio. Eso es ser un padre ejemplar. Un padre que guía la vida de su hijo para agradar a Dios, para servir a Dios. Que lleva a su hijo a poner su vida y sus dones al servicio de Dios. Déjeme decirle que en esos tiempos necesita padres ejemplares. Muchos hijos están creciendo sin el temor de Dios. Y lo que es más, muchos hijos se están convirtiendo en padres
que no conocen a Dios. Por lo tanto, sus hijos también están creciendo sin el conocimiento de Dios. Está creciendo una generación de hijos ateos, libertinos, sin interés en las cosas de Dios. Como en los tiempos de jueces, los hijos ahora viven como bien les parece. Recordemos que si Dios nos ha dado la bendición de ser padres, es porque Dios espera que enseñemos a nuestros hijos, que los instruyamos en sus caminos, para que les vaya bien en la vida. No importa la edad que tengan sus hijos. Déjeme decirle que no dejamos de ser padres y no dejamos de tener esa responsabilidad, de ese privilegio de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, en los mandamientos de Dios, porque detrás de los mandamientos está la promesa de Dios para sus vidas. Un segundo aspecto de un padre ejemplar es que un padre ejemplar enseña a sus hijos a superar sus errores. Y estoy pensando en esa parábola que Jesús enseña en el capítulo 15 de Lucas, que conocemos como el hijo pródigo. Pero yo quiero hablar del padre como un ejemplo, para ser un ejemplo de padre ejemplar. Un padre ejemplar que ayuda a superar a sus hijos es un padre que ayuda a poner a sus hijos a ponerse de pie cuando tropiezan. Un padre ejemplar es alguien que ayuda a sus hijos a ponerse de pie cuando tropiezan, tal como lo hacíamos cuando empezaban a caminar. ¿Lo recuerda? Cuando nuestros hijos empezaban a dar sus primeros pasos y caían y empezaban a llorar, corríamos a levantarlos y animarlos a seguir adelante hasta que aprendieron a caminar y después a correr. También tenemos que enseñarles que van a tropezar, porque también en su aprendizaje de esa vida van a tropezar, van a cometer errores. Nuestros hijos van a cometer errores y también debemos estar dispuestos a correr para levantarlos, para afirmar sus pies en la tierra y para que aprendan de sus errores. En la Biblia nos habla de un padre que corrió para encontrarse con su hijo que había tropezado en la vida, que había cometido errores en su vida como hijo, porque se alejó de su padre para no oír más consejos. Malgastó su dinero, el dinero de su herencia. Prefirió la calle que su hogar. Prefirió a sus amigos que su familia. Sus malas decisiones lo llevaron al fracaso, al grado de vivir entre los puercos. Y ahí entonces recordó lo que su padre siempre le había hablado y enseñado acerca de Dios. Recordó las enseñanzas y mandamientos de honrar a Dios y honrar a su padre. Y cuando ese hijo venía camino a casa, derrotado, golpeado por sus errores, con los hombros caídos y su mirada clavada en el suelo, su padre lo miró de lejos y dejó todo lo que estaba haciendo. Corrió hacia su hijo, como cuando era pequeño. Lo levantó, lo ayudó a levantarse. Le dijo, no pasa nada. Lo abrazó. Sucio, maloliente, lo trajo nuevamente a casa. No lo maltrató. No le reprochó sus malas decisiones.
No le reprochó todo el dinero malgastado. Tampoco fue indiferente a su hijo. No dijo, todo lo que te pasa es porque te lo mereces y más. No. Dice la historia que lo abrazó, lo besó, lo trajo a casa e hizo una gran fiesta porque su hijo estaba vivo y lo tenía en casa para volver a empezar de nuevo. El hijo valoró el amor de su padre. Estuvo nuevamente en casa. Ya no quería andar en la calle como vagabundo, porque los amigos se acaban, el dinero se acaba, pero el amor de un padre nunca se acaba, siempre está listo para levantar a sus hijos, para impulsar a sus hijos, para que alcancen sus metas, para que sean buenos hijos, para que aprendan a ser buenos cuando lleguen a ser padres también. Qué gran privilegio ser padres, qué gran privilegio que Dios nos ha dado el ser padres. Pero recordemos que tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos. Necesitamos ser padres ejemplares y que nuestros hijos sepan que no somos padres perfectos, que también hemos cometido y nos hemos tropezado y hemos cometido errores en la vida, pero que hemos aprendido de nuestros errores y que ellos también tienen que aprender de sus errores. Un error no debe marcar la vida de nuestros hijos como hijos fracasados. Si su hijo ha cometido errores, levántelo, dele la mano, muéstrele que hay mucho camino todavía que recorrer. Ayúdelo a llegar a las metas personales que tiene en su corazón. Porque también un día alguien, si no fue nuestro Padre, alguien en la misericordia de nuestro Padre Celestial nos levantó la mano para seguir, nos dio la mano para seguir adelante. Un tercer aspecto de ser un padre ejemplar es un padre que enseña a sus hijos a ser laboriosos. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aparte de entender este pasaje que nuestros hijos deben ser instruidos en los caminos de Dios, también debemos entender que debemos ayudar a nuestros hijos a encaminarse en el camino que Dios les ha puesto para caminar, para transitar en esta vida. En otras palabras, para que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean, lo que Dios quiere que sea ellos. Porque muchas veces los padres queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros muchas veces no fuimos, o que sean como nosotros. Nuestros hijos deben ser lo que Dios quiere que sean. Ayude a su hijo o a sus hijos a descubrir los dones y talentos, las habilidades que Dios les ha dado a sus hijos. Ayúdelos a desarrollarlos. Ayúdelos a ser disciplinados, a ser persistentes, a ser constantes para realizarse en lo que Dios quiere que sean en esta vida. Muchos de nuestros hijos desde muy pequeños muestran lo que van a hacer de grandes. Porque Dios nos ha dado habilidades y capacidades a todos. Nuestros hijos tienen habilidades, capacidades, dones, talentos. Porque Dios les ha dado una misión en esta vida. Y ellos necesitan desarrollarlos, necesitan desarrollar sus capacidades que Dios les ha dado. Y esa es parte de nuestro ministerio como padres. Si quiere ser profesionista, ayudémosle. Si quiere aprender un oficio, que lo aprenda.
pero que sea feliz con lo que sea, con lo que Dios quiere que sea feliz con su trabajo, que sea próspero en la vida con sus capacidades que Dios le ha dado. No menosprecie las habilidades, las capacidades que Dios ha dado en sus hijos. Enseñe a sus hijos responsabilidades del hogar, para cuando tengan su hogar sean responsables con su hogar y con su familia. Déjenme decirles que ser responsables en los grandes compromisos se aprenden con responsabilidades pequeñas en casa. Si usted le enseña a ser responsable a su hijo, a tender su cama, a levantar su ropa, va a aprender responsabilidad. Qué importante es ver a nuestros hijos adelante. Pero eso requiere estas tres cosas. Enseñar a nuestros hijos a tener temor de Dios. Enseñar a nuestros hijos que si cometen errores deben levantarse y aprender de sus errores. Enseñarles a nuestros hijos que en esa vida se vive con responsabilidades. Hay que asumir responsabilidades en las diferentes etapas de nuestra vida, desde nuestra niñez, adolescencia, con nuestra familia, cuando Dios nos concede nuestra familia, de sustento, de dirección, de protección. Es por eso que Dios nos ha dado capacidades y habilidades para cumplir la misión que Él nos da en este mundo. Termino con lo siguiente. No se olvide que si Dios le ha dado la bendición de ser padre, también Dios está esperando que usted sea un papá ejemplar. Quizás usted esté pensando que para usted es demasiado tarde. Déjeme decirle que no, aún es tiempo, porque será un ejemplo a sus hijos, enseñándoles que usted no es un padre perfecto, que ha cometido errores, pero ha sabido levantarse de esos errores. Y si usted hoy le da ejemplo a sus hijos, que ahora pone su vida en las manos de Dios para ser ese padre ejemplar el resto de su vida que Dios le conceda, así sus hijos también aprenderán volver su corazón a Dios. Nunca vamos a dejar de ser padres mientras Dios nos preste vida. Nunca dejaremos de tener esa responsabilidad de dar ejemplo a nuestros hijos, no importando la edad que tengamos, ni la edad que tengan nuestros hijos, siempre van a ocupar un buen consejo. Y ese consejo lo encontramos en la palabra de Dios, si nos acercamos a Dios. No es tarde. Está a tiempo, porque si usted se pone en las manos de Dios, usted le dará ejemplo a sus hijos de poner su corazón también en las manos de Dios. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios? Primeramente demos gracias porque nos ha dado la bendición de ser padres, y démosle gracias también porque nos recuerda nuestros deberes, nuestras responsabilidades, no solamente nuestros privilegios de ser padres. Es bonito que se nos felicite. Es bonito recibir un regalo de aprecio, porque nos hace sentir bien. Pero ¿por qué no miramos a aquel que nos ha dado esa responsabilidad y ese privilegio? ¿Qué estaría pensando de nosotros? Yo creo que
ahora el momento, no importando la edad que tengan, no importando la edad que tengan sus hijos. Ellos necesitan conocer de Dios. Ellos necesitan saber que Dios da una oportunidad de vida y que así como ese Padre nos abraza, nos perdona, hace fiesta cuando volvemos a sus caminos, y que nos enseñe a que podamos llevar a nuestros hijos al camino que Dios les ha puesto. No importa si su hijo no es profesionista, no importa si su hijo es obrero, no importa, que sea feliz con lo que Dios le ha dado en las capacidades y habilidades que Dios les ha dado, porque ahí va a estar la prosperidad para sostener su hogar, su familia. Oremos y digámosle: Padre, gracias por darme la bendición de ser padre. Ahora dame la decisión de ser un padre ejemplar para enseñar a mis hijos tus caminos con el ejemplo de mi vida en tu palabra. Enséñame a tenderles la mano si se equivocan. Ayúdame a levantarlos para que retomen su camino, en los caminos que tú tienes para sus vidas, y que lleguen a ser buenos padres si tú les das esa bendición, para que sean también padres ejemplares para sus hijos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por darnos bendiciones, privilegios, pero también gracias porque nos recuerdas que junto con privilegios hay responsabilidades espirituales, hay responsabilidades materiales en la vida de nuestros hijos, en su vida espiritual, en su vida física, en su vida intelectual, en su vida emocional. Ayúdanos a ser padres ejemplares. Gracias por la vida que aún nos concedes. Ayúdanos a dar del amor que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos a ser buenos padres. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.